Bueno, ¿qué tal? Yo soy Jorge Hernández Partida, soy médico egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM. También fui mucho tiempo instructor de inmunología de la misma, y en este caso yo les voy a dar los temas de hipersensibilidades del tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. El tema que les voy a dar va a ser hipersensibilidad inmediata, hipersensibilidad tipo 1. Y vamos a empezar con el tema. Bueno, para empezar, pues hay que hablar de las generalidades de las hipersensibilidades. Diversas enfermedades humanas son producidas por respuestas exageradas o exacerbadas por linfocitos del tipo Th2 y de la tipo IgE con mastocitos. Responden a antígenos ambientales. En la mayoría de los sujetos no reaccionan en contra de estos alérgenos. Como tal, la palabra de alergia es alos, que significa otro, y ergia, que significa trabajo. La palabra así compuesta tiene significado de reacción extraña. La hipersensibilidad inmediata ocurre cuando varias inmunoglobulinas del tipo IgE se entrecruzan con varios alérgenos ambientales, vamos a hablar con ellos después, y provocan una desgranulación de los mastocitos. Estas sustancias que se liberan de los mismos mastocitos generan vasodilatación, inflamación y contracción del músculo liso y del músculo bronquial. Ahora, son importantes la participación de las respuestas Th2, la síntesis de la IgE y los antígenos ambientales. Algunos antígenos, como son el polen, los fármacos, las picaduras de insectos, como sobre todo los más llamativos y representativos es el de las abejas, ácaros, proteínas de la leche, de los alimentos y algunos otros químicos o sustancias químicas. También tenemos que tener claro que hay una predisposición genética que se denomina como atopia a desarrollar una reacción de hipersensibilidad, y que no todas las personas van a desarrollar este tipo de reacciones. Las dos características importantes en esta reacción es la reacción vascular y la del músculo liso. En este caso es una reacción inflamatoria tardía. Los mastocitos, su localización es la causa de preferencia de estas reacciones. Por ejemplo, los mastocitos generalmente están o hay más cantidad en mucosas y en tejido conjuntivo, y por lo tanto las manifestaciones clínicas del paciente van a ser en mucosas y en tejido conjuntivo. La presión inmediata puede producirse por estímulos no inmunitarios, o sea, también hay otras vías que se activan que tienen que ver con la hipersensibilidad inmediata, y aquí tenemos una imagen muy descriptiva en la cual hay un alérgeno, hay un linfocito B, hay un linfocito T helper 2 del tipo 2, el linfocito B, en este caso célula plasmática productora de anticuerpos. Los tipos de anticuerpos que produce son IgE, y estos IgE se unen al mastocito en el receptor para IgE, que es el FcεR1, y esto genera que se libere del mismo mastocito generado por el anticuerpo, libera mediadores que pueden ser, cuando se unen al alérgeno, que está aquí representado y aquí representado. Entonces el IgE se queda establecido en el mastocito, y cuando llega un estímulo, que en este caso es el alérgeno, el mastocito reacciona liberando sus sustancias químicas en su contenido, y en este caso son del tipo citocinas y de tipo aminas vasoactivas, y esto nos van a generar todas estas reacciones. La síntesis de IgE, alérgenos y la respuesta de Th2. Las personas alérgicas suelen tener mucha IgE, interleucina 4 y un predominio del tipo Th2. Esto es también importante, que estas personas alérgicas tienen más contenido de inmunoglobulina. Es importante entender también que los alérgenos no se conectan a la inmunidad innata, ¿no? Prácticamente pasan a la adaptativa, por lo que la activación continua de los TCD4 sin una inflamación favorece la vía del Th2. La hipótesis de la higiene es una hipótesis que ha tomado mucha fuerza. En este caso nos señala que hay una mayor prevalencia de alergias en países desarrollados, y eso es debido a menor frecuencia de infecciones que nos disparen una inmunidad innata y una inmunidad de tipo Th1, que es la que erradica bacterias, parásitos y otros microorganismos, que en este caso, al no tener los países desarrollados que tener muchas medidas higiénicas y muchas medidas del tipo sanitarias, ellos no hacen respuestas del tipo Th1, no hacen respuestas, no se infectan y no tienen respuestas Th1, y entonces las respuestas generalmente suelen irse más al Th2, y por lo tanto
hacia una vía alérgica e inflamatoria, más que una vía de hipersensibilidad de tipo 4. Los casos de alergia no inducidos por la inmunoglobulina E, desencadenados por ejercicios fríos, son generalmente por la desgranulación de mastocitos mediada por algunos complementos como las anefilotoxinas. O sea, que no, como en el caso anterior, no se necesita precisamente de una IgE para que los mastocitos se desgranulen. Cualquier otra sustancia, como en este caso las anefilotoxinas y otros neurotransmisores como la acetilcolina, pueden provocar la desgranulación del mastocito y eso nos genera una respuesta de hipersensibilidad inmediata. Aquí tenemos una imagen bastante descriptiva, donde nos hablan de una susceptibilidad genética y de un medio ambiental, como lo establecía la hipótesis de la higiene. Y en este caso, una elevada susceptibilidad genética y un medio ambiente muy higiénico, sin infecciones, nos generaba una predisposición a atopia y a las enfermedades relacionadas con la alergia, sobre todo el asma. Y en este caso, una susceptibilidad genética baja y un ambiente poco higiénico nos dan más bien varias infecciones, pero ninguna de ellas relacionadas con alergias. Esto lo único que explica es que para desarrollar una alergia, un asma, una conjuntivitis alérgica, tienes que tener una gran predisposición genética y un ambiente que lo favorezca. Muchos de los alérgenos tienen baja masa molecular y solubilidad altas y son proteínas muy glicosiladas, o sea, como componentes químicos están con muchos carbohidratos. Estas características harían que sea más difícil desnaturalizar y degradar por el ácido clorhídrico y que se absorba la molécula casi intacta. Aquí nos están hablando un poco del proceso digestivo y de cómo es difícil degradar estos componentes y por lo tanto que estos se vuelvan mucho más alergénicos o con mayor capacidad de estimular la respuesta. La fosfolipasa 2 de la abeja, por ejemplo, y la cisteína proteasa del ácaro son algunas otras enzimas que también favorecen las alergias. Como tal, la hipersensibilidad de tipo 1 va a depender de los linfocitos T, como la mayoría de las otras hipersensibilidades, y los antígenos que no son de naturaleza peptídica no la desencadenan. Por ejemplo, los lipopolisacáridos de las bacterias, ya que son presentados por las células presentadoras de antígenos. La exposición repetida al alérgeno por la picadura de abeja no produce nada la primera vez, pero ya la segunda y la tercera vez generalmente ya el cuerpo lo reconoció y reaccionó con una respuesta de tipo alérgica porque la persona tiene una predisposición a presentarla. Y más o menos nos hablan de que una persona con alergia tiene una elevada cantidad de IgE, como ya lo habíamos establecido con anterioridad, que esta IgE lo normal es de 0.05 y en algunos pacientes tienen hasta 1000 miligramos sobre un mililitro. Los IgE, que son específicas de un alérgeno, como saben, los anticuerpos se vuelven específicos de diferentes antígenos. En este caso, como hablamos de hipersensibilidad inmediata, hablamos de IgE, se unen a su receptor del IgE, que es el Fc epsilon R1, que en este caso, de hecho, este receptor tiene una cualidad que es tiene gran afinidad por la inmunoglobulina. ¿Eso qué quiere decir o qué nos quiere traducir? Que lo reconoce aunque haya poquito, que este receptor es muy específico y reconoce muy bien a la inmunoglobulina. Entonces, aunque sea poca o prácticamente nula, con que haya en el ambiente, en el cuerpo, va a ser reconocida porque este receptor es muy específico para esta inmunoglobulina. También este receptor se encuentra en basófilos, en eosinófilos, en monocitos y en células del Langerhans. Y en este caso es una imagen del receptor del tipo Fc epsilon R1. Aquí se demuestra cómo tienen las diferentes enzimas sinasas, fin y lin, y en este caso el alérgeno que se une al anticuerpo de tipo IgE que se une a su receptor en todo el mastocito. Y en este caso se van a liberar algunas vías, por ejemplo GAP y la 3-sinasa, y estas van a activar a proteína sinasa C, y esto nos va a ayudar a diferentes mediadores, por ejemplo que los gránulos del mastocito
se fosforilen, se muevan y se entren a complejos como los complejos de SNARE para que sean liberados, en este caso del mastocito, y estos liberen histamina. Otra es que estas sinasas activen las vías RAS-MAP, que estas se activen algunos genes y estos genes nos liberen algunas citocinas después de que sean leídos, y estas citocinas como el factor de necrosis tumoral que nos generan inflamación. Por otra parte, la fosfatidilcolina, que se active por la fosfolipasa A2, que también es activada por las sinasas RAS-MAP y por el calcio, sea protransformado a ácido araquidónico y esto nos libere las prostaglandinas, los leucotrienos, y estos nos generen también mediadores lipídicos vasoactivos. Y por último, pues te cabe destacar que esta acción es conjunta, sucede al mismo tiempo en el mastocito, y esto nos genera los diferentes cambios en la célula para que libere sus contenidos, ya sea leucotrienos, citocinas o histamina, y esto nos genera una acción en el cuerpo, una hipersensibilidad. Aquí vamos a tener un cuadro que es bastante llamativo. Nos hablan una comparación en cuanto a mastocitos. Los mastocitos, que son las células maestras de las alergias, mastocitos de tejido conjuntivo y de mucosas. En este caso la localización generalmente piel y mucosa intestinal, y aquí van a estar más en alvéolos y en mucosa intestinal. La dependencia de los linfocitos T que se demuestra generalmente en mastocitos de tejido conjuntivo no, los mastocitos de mucosa sí dependen de los linfocitos T, y el contenido de los gránulos sobre todo aquí van a ser de heparina y de mucha histamina, y aquí en los mastocitos de mucosa van a ser más bien con metilsulfato y poca histamina. Otras algunas enzimas como la triptasa, la quimasa, la catepsina G, y estas tiene triptasa y otras proteasas negativas. De esto que podemos resumir, dos cosas importantes: que los de tejido conjuntivo tienen mucha histamina y que los de mucosas tienen poca histamina y más condroitin sulfato, que los de tejido conjuntivo tienen más capacidad de degradar el tejido o las células, y los de mucosas tienen poca capacidad de degradarla porque solamente tienen una enzima y no muchas enzimas. Eso es lo rescatable, y cómo la piel y el intestino van a ser dianas o blancos de la respuesta alérgica. Aquí tenemos prácticamente otra imagen del receptor, que tiene sus grupos ITAM, que tiene sus grupos con fosfato, que están unidas a las sinasas SIC, LIN, FIN, y que estos van a generar los mecanismos celulares cuando se nos une nuestro IgE al receptor. Aquí vamos a ver un contenido de los fosfolípidos por la fosfolipasa, y se van a liberar tanto por la ciclooxigenasa, tromboxanos, prostaglandinas y prostaciclinas, y estos mediadores, como lo vimos en la imagen del mastocito, se van a encargar de generar tejido muscular liso, vasodilatación, agregación plaquetaria, y esto generalmente nos va a dejar una respuesta inflamatoria. Mediadores de los mastocitos. ¿Qué enzimas cuenta o qué proteínas cuenta el mastocito para generar esta hipersensibilidad? Bueno, los primeros son las aminas vasoactivas. En este caso los más importantes o los más referidos pues son la histamina. Por eso en los pacientes que tienen problemas alérgicos les dan un antihistamínico, que es un fármaco que bloquea el receptor de histamina y bloquea generalmente las acciones que esta tiene. Entonces por eso es importante tener en cuenta la histamina y la serotonina como mediadores muy importantes de las respuestas alérgicas. La histamina como tal actúa sobre vías de AMP cíclico, de inositol trifosfato y de calcio, ¿no? Y estos generan mayor permeabilidad en el endotelio y liberación de óxido nítrico y prostaciclinas. Todo esto nos va a generar una vasodilatación de tipo vascular o de endotelio. Ahora, algunas proteínas de los gránulos, como lo mencionamos en el cuadro anterior, sobre todo las más reconocidas o las que son siempre preguntadas en los exámenes, triptasa y quimasa. Son importantes reconocerlas. Como tal, la triptasa tiene algunos efectos como activar enzimas como las colagenasas para degradar el colágeno, que degraden el fibrinógeno, componente de los coágulos para la fibrina, y la quimasa como tal estimula la secreción de moco, degrada la membrana basal y transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2. Entonces es importante conocer la triptasa y la quimasa, que son enzimas de los mastocitos
que, que, que se portan generalmente en ellos. La prostaglandina D2, que también va a generar una vasodilatación, o sea, en cuanto a los vasos, pero una broncoconstricción, y también va a ser atrayente de polimorfonucleares. También están los famosos leucotrienos, que también en el tratamiento del asma se usan los antileucotrienos como el Montelukast o el Zafirlukast para bloquear esta respuesta dependiente de leucotrienos. Se les conoce como la sustancia de acción lenta de la anafilaxia, los leucotrienos C, T y E4, y estos van a generar una broncoconstricción. Además, los leucotrienos son muchísimo más potentes que la histamina. Entonces, una diana farmacológica terapéutica para las personas con asma pues es dar un bloqueador de leucotrienos. Como tal, aquí es Leutón, que inhibe la lipoxigenasa, y Montelukast, que inhibe al receptor de leucotrienos 1, y son usados en el asma. Bueno, como tal, la reacción de hipersensibilidad inmediata consta de dos fases: una fase inmediata, por eso se llama de hipersensibilidad inmediata o tipo 1, y una fase tardía. La reacción inmediata prácticamente es las modificaciones, los cambios que se hacen al inyectar un alérgeno, y que este lugar de donde se inyectó va a generar una especie de tumefacción, un enrojecimiento, que se le va a denominar abón en el término médico, y este enrojecimiento va a durar de 15 a 20 minutos. Va a desaparecer el enrojecimiento y la tumefacción, y que este fenómeno es producido por mastocitos e IgE. La otra parte de la hipersensibilidad inmediata es la fase tardía. En esta va a haber una extravasación de TH2, de neutrófilos, de eosinófilos, va a estar mediada por quimiosinas, y se va a liberar algunas moléculas de adhesión y factor de necrosis tumoral. Esta reacción también es muy importante en el asma y se ha tenido mucho hincapié en las reacciones alérgicas. Aquí tenemos un dibujo o una imagen de un paciente en el cual se le inyectó un alérgeno en el antebrazo. En este caso se analizan las dos fases de la hipersensibilidad tipo 1, la inmediata y la tardía. Aquí se le ve el abón, la tumefacción, el indurado, el enrojecimiento, que es por la liberación de mediadores, y en este caso la fase tardía, que ya más bien va a ser por citocinas y por TH2, neutrófilos y algunos otros mediadores. Y aquí vemos prácticamente cómo es el tiempo que se desaparece en 2 horas la fase inmediata para dar lugar a la reacción de la fase tardía, y la exposición al antígeno, cómo va cambiando dependiendo de las fases en las que estemos. Esta clase y las demás clases pueden ustedes encontrarlas por medio de las redes sociales, ya sea en Facebook, YouTube y en el Instagram, por parte de Pocket Instructor.